Dios ha usado los sueños en el pasado y aún lo usa en el presente para hablar a su pueblo. Dios ha comunicado cosas importantes para su iglesia. Dios ha prometido anunciar antes las cosas que antes sucedan a los suyos. Las cosas antiguas ya han sucedido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que aparezca, yo se las hago oír a ustedes. Isaías capítulo 42, versículo 9. Mensaje del Señor. Shalom a todos, bendiciones sean con todos ustedes en esta preciosa tarde. Que la gracia del Señor Jesús repose en cada uno de ustedes. Mis hermanos, llegó el momento, como les había prometido, grabar este audio, este testimonio maravilloso, muy especial, en la cual que yo, amados hermanos, queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y voy a contar este sueño que he tenido hace ya 4 meses y medio atrás, ya precisamente de este presente año 2019, en la cual que el Señor se complació en mí por su grande voluntad, por su grande amor, misericordia, y el Señor es el que me concedió este privilegio de conocerme a todos ustedes, hermanos y hermanas del grupo. Amén. Que el Señor les bendiga, porque todos queremos un sentir y un anhelo de conocernos como hermanos en Cristo, como hermanos ya conocedores de la verdad de la palabra, y la cual que ya hemos compartido testimonios, sueños, revelaciones, en la cual que Dios, su Santo Espíritu, está derramando revelaciones todos los días para apercibir de las cosas que ha de venir en estos últimos tiempos y estos últimos días de gracia. En el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, en esta hora hago esta oración mediante de tu presencia y a través de tu Señor, mi Dios y Padre, por tu Espíritu Santo. Señor, no soy digno, Padre, Señor, mediante de estos labios, Señor, tú puedas transmitir este testimonio para todas las personas, Señor Jesús, para edificación, para la fe de mis hermanos, mis hermanas, y para este hermoso testimonio, esta experiencia la cual que tú me concediste, me has revelado desde hace tiempo atrás. Señor de la gloria, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, hágase tu bendita y revela tu voluntad en estos precisos momentos y también para todos los que nos están escuchando en esta hora. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor de la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Señor, que sea para edificación, para consuelo, para también restauración y para levantar el ánimo también para todos mis hermanos, Señor. Gracias, Señor Jesús, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Señor, ponemos este mensaje en tus manos y que tú puedas hablar por mediante de mis labios, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Queridos hermanos y hermanas, aleluyas, yo hace un tiempo atrás, mis hermanos, bueno, el cumplimiento de la palabra de Dios, en la cual en estos últimos tiempos que nuestro Señor Jesucristo está avisando a su pueblo, a su iglesia, para percibirnos de las cosas que ha de venir, pasar. Y el Señor también está buscando a su pequeña manada, el pequeño remanente, a sus escogidos que se encuentran en cada iglesia, congregación, denominación. Pero mis amados hermanos, lo que el Señor también está mandando en estos últimos tiempos
que aquellas iglesias que se han apostatado, donde hay desorden y no hay santidad, no hay sana doctrina, y donde no está la presencia de Dios en muchas iglesias. Entonces, mis amados hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios, que habrá apostasía en los últimos tiempos. Amén. Y hermanos y hermanas, voy a contar este sueño que yo tuve desde hace mucho tiempo atrás. Yo sé que esto va a ser de edificación, el ánimo, que esto va a levantar y aumentar la fe de los demás, y esto va a ser edificación para este grupo y para todos los demás del grupo, hermanos y hermanas, que estamos todos unidos en una sola fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, voy a relatar. En este sueño yo me encontraba, aleluyas, caminando en aquella casa en la cual que yo estaba allí caminando, y de pronto entro a una sala en la cual que yo, mis hermanos, entro allí en esta sala grande y veo a unas hermanas, siervas del Señor, y mi mayor sorpresa fue mucho lo que me llamó la atención cuando entré en esa sala. Es una sala donde se reúnen en las casas, familias, en hogares, a donde se reúnen para almorzar, algo así como en familia, en casa. Y cuando yo entro en esa sala, donde incluso creo que es para un compartido o para hacer reunión, no recuerdo bien, pero mis amados hermanos, aleluyas, entro a este lugar y yo hace mucho tiempo he conocido hermanos, siervos y siervas, atalayas, mensajeros, evangelistas, profetas, siervos del Señor, siervas esforzadas y valientes, la cual que el Señor está usando en las redes sociales para anunciar, avisar a su pueblo, a su iglesia y a su congregación de las cosas que ha de venir, los juicios de estos últimos tiempos. Entonces, mis amados hermanos, entro a esta sala y, mis hermanos, yo veo, porque hay muchos nombres de grandes siervos de Dios en las redes sociales, y estos son siervos de Dios que están anunciando de los juicios que vienen y la condición que se encuentra actualmente hoy en día la iglesia, la cual que no hay santidad. Mis amados hermanos, entro a aquella sala y cuando yo veo a la primera persona allá la hermana en México, que ustedes todos las conocen en YouTube, que tiene su canal en las redes sociales, a la hermana Mónica Gómez Loya, sierva esforzada, y a ella yo lo veí primero, y de esta forma llego a ver a otra persona junto con ella, y esta es la hermana de Argentina del canal Noelia Ama a Jesús, Noelia Fernández de Argentina. Y yo decía, todas las hermanas que conozco en las redes sociales, en la internet, todas están reunidos en este lugar. Yo me pregunté y dije, ¿qué está pasando? ¿O por qué? ¿A qué se debe esa reunión? ¿Por qué de distintos lugares, países se han reunido? Yo me comencé a preguntar eso. Y mis amados hermanos, yo también llego a ver a otra persona, también una sierva muy grandemente usada en las manos del Señor, a la hermana Lourdes Crespo. Lo llego a ver también a ella también, y digo, también la sierva está ahí. Y llego también a ver a una hermana del canal Cristo Viene,
Mis hermanos, ustedes deben conocer el canal Cristo Viene en YouTube, en el buscador donde hay mensajes de parte del Señor. Y yo cuando entro veo también a la hermana Vanessa Calderón. Entonces yo dije, ¿a qué se debe toda esta reunión? ¿Por qué están ahí reunidas la hermana Mónica Gómez, Noelia Fernández de Argentina y la hermana Lourdes Crespo, Vanessa Calderón? Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué están todas reunidas allí en este lugar, en esta sala? Entonces mis hermanos, allí no quedó esto ahí. Mis amados hermanos, también en este mismo sueño veo también, me siento a la mesa mientras que estaban ahí reunidas, conversando, hablando de las cosas de Dios, compartiendo experiencias personales, encuentros con el Señor entre las hermanas, de la cual que yo les he mencionado. Y mis hermanos, cuando yo me siento en la primera silla, en aquella mesa, y yo le hablo, le digo directamente a una de las hermanas, bueno, yo necesito consejería, orientación, ayuda espiritual, y también para que me pueda ayudarme cómo consagrarme en la presencia del Señor, consagrarme, santificarme, estar en santidad. Entonces yo veo que una de ellas estuvo otra persona muy aparte, en las cuales que he mencionado los nombres. Y entonces yo entro, veo a esta persona que se me acerca y yo le pedí, quiero su número, por favor, para poder comunicarme con usted. Y mis hermanos, y un poquito que me incomodó cuando me dio una hojita, un papel, en la cual que estaba, pero no eran los números, eran unas letras que estaba totalmente al revés, y al revés, mis amados hermanos, al revés. Yo decía, yo quiero número, no quiero letra, eso no es número. Entonces, hasta ese entonces yo no entendía por qué me había dado esta hoja, esas letras. Y cuando yo le pedí número, pero me había dado una hoja escrita en las letras, en el reverso. Queridos hermanos y hermanas, aleluyas, y yo no entendía hasta ese entonces por qué no me había dado. Entonces es ahí donde me comienzo a despertarme del sueño, y cuando yo me levanto yo sentí una sensación espiritualmente algo bueno y muy agradable. Y no solamente eso, yo me levanto con nuevas fuerzas y con nueva energía y con un gran ánimo y con una gran moral, mis hermanos. Aleluyas. Yo me levanto en esa mañana con una alegría, con gozo de haberles visto a las hermanas siervas del Señor, la cual que yo les he mencionado en las redes sociales, en YouTube, las profetas, siervas escogidas del Señor, que el Señor está levantando en estos últimos tiempos. Mis hermanos amados, aleluyas, cuando pasaba ya los días, semanas, y esto fue en este lazo de tiempo antes de la quincena de abril, no recuerdo si fue una semana o 2 semanas antes que yo me retirase de la iglesia donde yo estaba, porque la condición de la iglesia, mis hermanos, y no hablando mal, ni murmurando, criticando, porque el mismo Dios está sacando todo lo oculto a la luz. ¿Qué está pasando con su pueblo? ¿Qué está pasando con sus iglesias? ¿Qué está pasando con las cabezas, los líderes, pastores, reverendos, profetas o apóstoles, llame como se llame, la cual que la condición espiritualmente está en un desorden, en una decadencia, y está su pueblo contaminado, embarrado, ensuciado completamente, y donde la apostasía
ha abarrocado totalmente, tomó el control en muchas iglesias, denominaciones. Amén. Y mis hermanos, y yo recuerdo que es 1 o 2 semanas antes que salga de allí, de este lugar, y este sueño es la cual que yo lo he recibido de parte de Dios. Y hasta ese entonces, antes de llegarme a conocer con todos ustedes, hermanos y hermanas del grupo, aquí en el WhatsApp, yo no entendía hasta ese entonces por qué este sueño, a qué se debe. Y entonces, cuando ya pasa unas 2, 3 semanas más adelante, días después, no recuerdo bien, mi Facebook donde yo tengo, había agregado al hermano Salvador Huete del canal Tiempo Profético Apocalíptico, y recuerdo que uno de los contactos que él tenía, una hermana de aquí, del país del Perú, donde yo estoy, donde es de otra ciudad, departamento, la cual me buscó, me agregó, me mandó solicitud de amistad, y yo recuerdo que pasaba ya, fue desde hace tiempo, mis hermanos. Entonces, y de ese entonces yo no, sabía qué es lo que iba a suceder. Pero mis hermanos, Dios en su grande amor, en su infinita misericordia, mira lo que el Señor ha hecho por mí para llegarme a conocer con todos ustedes. Cuando me mandó una solicitud de amistad, contacté con el hermano acá en Lima, Perú, en ciudad capital del hermano César. Claro que sí. Entonces yo por él contacté, me mandó enlace WhatsApp y entré a su grupo y llegué a conocerme con todos los hermanos del WhatsApp. Y entonces, mis amados hermanos, aleluyas, gloria a Jesús. Mis hermanos, cuando yo entro en el grupo, en el WhatsApp, yo encontré varios hermanos de acá del Perú. Eran 5 de mi mismo país y también de otros países, de Paraguay y otros de Argentina, de Ecuador, no sé cuántos sean desde un principio, pero yo a la verdad entré allí. Entonces yo me comienzo a comunicar y a hablar con ellos. Entonces ha pasado ese mismo día. Bueno, fue el primer grupo porque a la verdad no participan muchos ahí, y entré al segundo grupo. Es ahí donde la mayoría comenzaba a aportar conversaciones, detalles, comentarios, comentando la palabra de Dios, testificando de sueños, revelaciones, testificando de las experiencias personales que tuvieron con el Espíritu Santo. Y hasta ese entonces yo no entendía por qué no entendía absolutamente nada en el segundo día o hasta el tercer día. Y cuando llega al cuarto día, mis hermanos, comenzó a entrar una sensación sobrenatural en mí. Y entonces decía, ¿a qué se debe esa sensación sobrenatural? ¿A qué se debe de esto? Entonces yo no me explicaba por qué. Entonces había noches y días que yo me puse a orar y de esta manera, mira lo que el Señor, a veces uno que no comprende ni entiende la voluntad del Señor, o no comprende, mis hermanos y hermanas, por qué el Señor ha tenido que permitir o llegar a conocer con todos ustedes. Y esto no es casualidad ni por simple coincidencias. Todo ha sido preparado por el Señor, por su grande infinito amor, por su misericordia, por su grande soberanía que el Señor tenía para conmigo. Entonces yo lo entendía hasta que llegaba al quinto, no recuerdo si fue el cuarto día o el sexto día o más adelante, que fue el mes de abril, después de la quincena para adelante. Es ahí donde comprendí y yo entendí claramente que era Dios, mis hermanos, que me ha dado la respuesta. Porque, amados hermanos, yo tenía ese deseo y ese anhelo, y esto el Señor ha colocado ese sentir en mi corazón desde el año pasado, desde el año 2018. Entonces, en ese año yo comencé
mis hermanos, orar al Señor en septiembre, en octubre, en noviembre y hasta en diciembre y hasta principios de este presente año, que fue en enero del 2019. Hasta ese entonces no hubo respuesta. En abril, en febrero, me contacté con alguien en Facebook, me mandó mensajes, solicitud de amistades, acepté. Y recuerdo que entre el mes de febrero y marzo he pasado una lucha espiritualmente, me han oprimido los espíritus inmundos, demonios. Entonces era una oposición, era claramente una oposición por parte del enemigo. Y hasta ese entonces no sabía. Entonces el Señor conocía que iba a llegarme a conocer con todos ustedes, hermanos y hermanas del grupo, y de aquí de cada enlace WhatsApp, porque yo sé que no es el único grupo el que estamos todos nosotros, sino son varios grupos de varios países de la tierra, y Dios es el que está reuniendo a su iglesia, a sus escogidos, compartir entre nosotros como hermanos en Cristo nuestras inquietudes, dudas, preguntas, oración, testimonios y petición también, para que Dios se venga a glorificarse. Entonces, mis hermanos, compartir nuestros anhelos, nuestras experiencias, aleluyas, entre nosotros, y esto es para edificación, para el aumento de la fe de los demás. Y amados hermanos, aleluyas, con esto yo voy a ya concluir este testimonio, y volvamos ahora a lo que les decía, que pasé una lucha espiritualmente y llegó ese momento apropiado que el Señor ya tenía preparado en abril. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, y yo oraba al Señor hasta enero de este presente año, pero no me imaginaban por la mente, y ni tampoco también por el sueño que había tenido en abril. Y de esta forma yo ya he tenido ya una respuesta de la parte de Dios en abril, mis amados hermanos, en esta hora. Esto es la respuesta de Dios que el Señor me ha colocado en mi camino a todos ustedes, mis hermanos. Y cuando yo me di cuenta de esto, ya días después, cuando estaba fuera de la iglesia, de haberme retirado y también de haber llegado a conocer a todos ustedes, pasaba ya días después de haber conocido los primeros grupos en el WhatsApp, y es ahí donde que mi corazón se llenó de gozo y de alegría. Mi ánimo estaba totalmente alto de alegría, de gozo, de regocijo. Mi alma se regocijaba de alegría, de gozo, aleluyas, de armonía en la presencia del Señor. Y entonces, mis hermanos, yo me gocé y hasta estaba muy alegre, contento por lo que el Señor había hecho por mí y por lo que el Señor me había concedido, se había complacido de mí en este año 2019, en abril, de llegar a conocer con todos ustedes, hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, con esto yo ya termino y yo ya concluyo con esto, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue mi testimonio, en la cual que yo les compartí, les testifiqué a todos ustedes, y este regalo tan precioso, tan hermoso que el Señor me dio por su infinita misericordia, y que el Señor se complació de mi vida, y Señor ha respondido de lo que he clamado desde hace muchísimo tiempo, mis hermanos. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Y mis hermanos, dejo que este audio, para el aumento de su fe de todos mis hermanos,
Hermanos y hermanas, ¿quién no se gozaría? ¿Quién no se pondría contento de estar en un conjunto de hermanos y hermanas, compartir testimonio, nuestras experiencias? Porque todos somos algo para Dios, somos todos algo muy especial para Dios. Como un vaso, instrumento de honra, Dios está levantando estos últimos tiempos como vaso profético, vasos de honra. Y el Señor está levantando hombres y mujeres, evangelistas, mensajeros, atalayas, profetas, siervos y siervas que el Señor, por su infinita misericordia, está llamando en estos últimos tiempos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí fue mi testimonio. Y mis hermanos, regocíguense, alégrense por este testimonio hermoso, porque esto yo sé que va a ser edificación y esto va a aumentar la fe de los demás y esto va a edificar para muchas vidas y para este grupo y también para los demás grupos, para que sepan de esta experiencia que el Señor me ha ofrecido a mi vida en este presente año 2019. Amén. Que el Señor les bendiga, que su Santo Espíritu, que el Ruach HaKodesh les hable, les confirme en esta preciosa, maravillosa tarde, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús.